Bien, vamos a desempacar todo esto. Imagina un gerente general rodeado de asesores firmando una escritura de transformación en una notaría. Claro, el típico escenario donde todo se ve perfecto en el papel. Exacto, todo impecable. Los estatutos listos, el directorio aprobó la moción unánimemente. Y el objetivo parece súper simple, digamos, adaptar la estructura corporativa. Pero luego viene el golpe de realidad. Tal cual. Semanas después, la empresa recibe una notificación del Servicio de Impuestos Internos, el famoso SI, que paraliza por completo las operaciones. Uf, el terror de cualquier directorio. Totalmente. Se abre un proceso de fiscalización por simulación y elusión. Y todo porque, a pesar de la perfección de ese papel notarial, la forma en que los socios enviaban correos o, no sé, distribuían los dividendos en el día a día, no coincidía para nada con esa nueva armadura jurídica. Es que esa desconexión entre la forma legal y la sustancia económica es hoy por hoy el epicentro de las auditorías modernas. El SI ya dejó atrás esa época en que operaba como una simple calculadora gigante que verificaba sumas y restas en los balances. Claro, ya no es solo cruzar números. Exacto. Hoy, la autoridad fiscal actúa más como un observador analítico de la fenomenología del negocio. O sea, busca entender la intención, el propósito real detrás de cada movimiento corporativo. Analizan cómo se comporta la empresa todos los días. Y para desentrañar todo este nivel de complejidad, tenemos sobre la mesa un volumen de fuentes bastante robusto para este análisis profundo. Sí, es muchísimo material. Bastante. Estamos analizando resoluciones recientes del SI, jurisprudencia dictada por la Corte Suprema, estudios técnicos súper detallados sobre la nueva Ley 21.713 de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y por supuesto, la pieza central, el catálogo de esquemas tributarios. Así es. La misión de este análisis es destilar todo este material. Queremos ofrecer a quien escucha, a esa mente curiosa que busca estar siempre bien informada sin abrumarse, un atajo directo, un mapa claro para comprender los riesgos reales. Porque, muchas reorganizaciones empresariales en Chile parecen súper inofensivas en la superficie, pero esconden campos minados que pueden literalmente destruir el valor de una compañía. Tal cual. Y un punto de partida perfecto para ilustrar este campo minado es el efecto dominó que causó la Ley 21.420. Oh, sí. Esa ley fue un sismo para muchas empresas. Totalmente. Introdujo un cambio monumental al comenzar a gravar la prestación de servicios con el 19% de IVA. Pero, claro, el legislador dejó una ventana abierta. Una exención muy específica reservada exclusivamente para las sociedades de profesionales. Y ahí es donde el tablero corporativo se agita por completo, porque las empresas estructuradas como SPA, o sea, sociedades por acciones, por su propia naturaleza de sociedades de capital, quedan bloqueadas de esta exención. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la jugada que muchísimos directorios consideraron casi automática? Transformar esa SPA en una limitada. Claro, adoptar la forma de una sociedad de personas para encajar mágicamente en el molde de la exención y ahorrarse ese 19%. Y fíjate que la doctrina administrativa del SI, particularmente si miramos la Circular 50 y el Oficio 3313 de 2022, abordó toda esta fuga masiva hacia las limitadas. ¿Y qué dijeron inicialmente? Bueno, en una primera lectura, la autoridad establece que el mero acto de transformarse de SPA a limitada solo para quedar exento de IVA no constituye por sí solo un abuso o una simulación. O sea, la ley permite elegir la forma jurídica más eficiente. Pero a ver un momento, porque aquí es donde la cosa se complica. Si el SI dice que es legal cambiarse de ropa jurídica para no pagar IVA, pero luego te investiga por simulación, ¿no es eso una trampa mortal? Lo fascinante aquí es entender el mecanismo de investigación. El riesgo de impugnación no surge en la notaría al firmar el papel. Claro, el papel aguanta todo. Exacto. El riesgo se materializa cuando la realidad diaria de la empresa desmiente esa nueva estructura jurídica. Una verdadera sociedad de profesionales exige que los socios presten servicios reales vinculados al giro del negocio. O sea, si la investigación demuestra que los socios son, no sé, meros financistas que jamás pisan la oficina. Tal cual.
O que la administración real está delegada en una figura corporativa ajena a los profesionales. Ahí la estructura colapsa por completo. O fíjate, si continúan repartiendo utilidades basándose exclusivamente en el porcentaje de capital que aportaron, tal como lo haría una sociedad financiera pura y dura. Exactamente, ignorando quién aportó el trabajo profesional real durante el año. Y en ese momento, me imagino, el SI levanta la bandera roja por simulación, porque se evidencia que la empresa intentó disfrazar un vehículo de inversión bajo el traje de una sociedad de personas. Sí, es una bandera roja gigante. Y esta necesidad ineludible de que la operación económica respalde la documentación legal nos lleva directamente a un concepto vital: el arma secreta, o más bien el escudo de cualquier empresa hoy en día. Estamos hablando de la legítima razón de negocios, ¿verdad? Así es, la famosa LLRDN. Y este principio cobra una relevancia crítica al analizar el artículo 64 del Código Tributario. Que le otorga al SI un poder temible: la facultad de tasación. Es una herramienta devastadora, la verdad. Totalmente. Básicamente, si el SI determina que una transacción, digamos, el aporte de activos o la venta de acciones en una reorganización, se hizo por debajo del valor normal de mercado, tienen la potestad de ignorar tus contratos. Así de simple. Ignoran los precios estipulados y recalculan los impuestos basándose en su propia tasación. Pero la evolución legislativa, plasmada en la nueva Ley 21.713, ofrece una salida. Sí, un mecanismo de defensa. La ley establece que el CEO queda legalmente inhibido de ejercer esa tasación si y solo si la empresa logra acreditar fehacientemente una legítima razón de negocios detrás de esa reestructuración. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no sirve cualquier excusa, ¿cierto? Para nada. El desafío radica en que la definición de esta razón legítima es extremadamente estricta en Chile. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha delineado límites implacables. O sea, una motivación genérica de «queríamos mejorar» no sirve como escudo. No tiene que ser una finalidad probada que busque mejorar el negocio. Hablamos de generar ventajas competitivas, mitigar riesgos operativos reales, mejorar el acceso a financiamiento. O preparar de forma estructurada una sucesión empresarial. Exacto. Pero la regla de oro, el filtro absoluto de la Corte Suprema, es que este propósito debe ser distinto a la simple disminución de la carga tributaria. Claro. Si la evidencia muestra que la única ganancia real fue reducir la base imponible, el escudo protector desaparece por completo. El SSI lo considerará un truco y atacará. Llevemos este estándar a la práctica para que se entienda mejor. Pensemos en una estructura industrial, una empresa operativa con fábricas y cientos de empleados. Ajá, un caso clásico. El fundador decide reorganizar el patrimonio creando un holding familiar y aporta la totalidad de las acciones de la empresa operativa a este nuevo holding, utilizando el valor contable y sin generar flujos de dinero. Y para que el SSI respete esa operación a valor contable y no aplique la tasación de mercado, el fundador tiene que haber documentado el proceso con precisión quirúrgica. Exactamente. Hablamos de actas de directorio, minutas estratégicas, planes de sucesión. Todo para demostrar que la creación del holding tenía como objetivo profesionalizar el gobierno corporativo y separar los riesgos del patrimonio personal. Sí, y permitir la entrada ordenada de los herederos a la gestión. Todo eso, documentado, constituye una LRDN irrefutable. Pero en el extremo opuesto, imaginemos que la misma operación se hace a la rápida. Ocurre muchísimo. Se aporta la empresa operativa al holding a valor contable, sin actas, sin un plan estratégico. Y a los pocos meses, el holding vende los activos productivos a un tercero, aprovechando ciertas reglas para anular el costo tributario. Bueno, en ese caso, el SI, al analizar la secuencia, va a concluir que el holding fue un mero vehículo instrumental. Un artificio temporal diseñado exclusivamente para evitar el pago del impuesto a las ganancias de capital. Tal cual. La Corte Suprema ha ratificado en múltiples fallos que en estos escenarios simplemente no hay legítima razón de negocios. Y eso habilita al SI para atacar la operación con todo el peso de la ley. Ahora bien, tener una excusa de negocios válida y documentarla es solo la mitad de la batalla. Y la otra mitad suele ser un desastre. Totalmente. La otra mitad es no arruinar la contabilidad en el proceso.
porque cuando una empresa cambia de ropaje jurídico, arrastra su equipaje. Lo que nos adentra en la temida arquitectura contable del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. La famosa sopa de letras de los registros tributarios. RAI, SAC, REX, DDAN. Es una sopa bastante indigesta si no se hace bien. La mecánica del artículo 14 asegura que cada peso tribute adecuadamente cuando llega al dueño final. Y en una transformación, digamos, de SPA a limitada, no nace una persona jurídica nueva. Solo cambia la forma. Exacto. Por lo tanto, todos estos saldos se arrastran. Y cualquier error en el traspaso genera contingencias millonarias. Desarmemos un poco esta arquitectura, empezando por el registro RAI, las rentas afectas a impuestos. Este registro funciona como el saldo residual de las rentas acumuladas. Si la transformación implica un cambio de régimen tributario, por ejemplo, de general a PROPYME, hay que hacer ajustes críticos en esa base imponible acumulada. Y si te equivocas, terminas pagando impuestos sobre un patrimonio fantasma, o peor, omitiendo ingresos. Así es, y el nivel de riesgo aumenta exponencialmente al mirar el registro SAC, el saldo acumulado de créditos. Este es un campo minado absoluto. Totalmente. El SAC contabiliza los créditos por el impuesto de primera categoría que la empresa ya pagó, pero es vital segregar entre créditos con obligación de restitución del 35% y aquellos sin esa obligación. Para visualizar esto, me gusta usar una analogía. Imagina el registro SAC como una cuenta corriente o una caja fuerte de créditos. A ver, cuéntame. Dentro de esta caja tienes billetes de oro y billetes de plata. Los billetes de oro son los créditos pymes sin restitución al 100%, valen oro puro. Claro, no le devuelves nada al fisco. Exacto. Y por otro lado, tienes los billetes de plata. Son créditos que te obligan a devolverle un 35% al Estado cuando los usas. Tienen esa condición oculta. Es una excelente forma de verlo. Bueno, si en medio de una fusión empresarial el equipo contable agarra todo, abre la caja fuerte y mete los billetes de oro y los de plata juntos, sin etiquetarlos, el daño es irreversible. Completamente irreversible. Si los mezclas, la presunción legal del SII será aplicarte la regla más gravosa. Te cobrará como si todos tus billetes fueran de plata. Pierdes patrimonio acumulado solo por una falla en la segregación. Es increíble. Y este mapa de riesgos de la sopa de letras no está completo con el REX y el DDA. Las rentas exentas y la diferencia de depreciación acelerada y normal. Exacto. El REX es como un puerto seguro. Mantiene su calidad jurídica, lo que permite a los socios sacar retiros libres de impuestos una vez que se agota el RAI. Pero el DDA es otra historia. Si se omite en el traspaso, puede ser el error más destructivo. Sí, porque la depreciación acelerada te permite rebajar utilidades más rápido para fomentar la inversión. Pero es solo una postergación, no una exención. Es utilidad financiera que escondes bajo la alfombra con permiso del Estado. Pero si al fusionarte o transformarte olvidas arrastrar el saldo del DDA, estás subestimando el RAI futuro peligrosamente. Y los cruces de información del CII detectan esta discontinuidad de inmediato hoy en día. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo las empresas intentan optimizar su carga y los tremendos errores técnicos que cometen. Errores honestos a veces. Claro, pero ¿qué pasa cuando las reorganizaciones cruzan la línea y se diseñan específicamente para burlar al sistema? Ahí es donde abrimos el expediente oscuro. Entramos al catálogo de esquemas tributarios, que es básicamente un manual de crímenes financieros, o la lista negra de estructuras que el SI vigila con lupa. Y es fascinante analizar los patrones, especialmente de los casos 016 al 030 de este catálogo. ¿Qué buscan exactamente ahí? Muestra que el SI ya no es solo un ente recaudador, es un analista. Busca detectar principalmente dos cosas: la dilución patrimonial injustificada y la neutralización de pasivos. Hablemos en detalle del caso 06. Es un ejemplo brutal de dilución patrimonial. Sí, el caso del líder familiar. Exacto. Un líder familiar que opera como empresa individual con activos inmensos. Para evitar el impuesto de herencia, se transforma en una SPA. Y luego hace que sus herederos entren a la sociedad pagando un capital nominal bajísimo. Un capital que no se condice para nada con el valor real de mercado de los activos subyacentes. Claro, logrando una dilución patrimonial. Los herederos toman el control de la riqueza sin pagar impuestos de donación o herencia. Pero el modelo analítico del SSI aborda este esquema cruzando la información del capital suscrito con la tasación comercial histórica.
Al detectar la brecha, recalifican todo y exigen los impuestos eludidos. Y si el caso 06 busca desaparecer el patrimonio, el caso 30 busca desaparecer las deudas. Ah, la extinción de obligaciones intragrupo. Ingeniería financiera pura. Supongamos una sociedad que se divide. Y luego, una de esas partes se fusiona con otra empresa del mismo grupo empresarial que acarrea enormes pérdidas tributarias históricas. Y mágicamente, las cuentas por cobrar y por pagar se confundan. Y desaparecen porque, claro, no puedes deberte dinero a ti mismo. Exacto. La deuda se extingue por confusión. Evitan pagar el impuesto de primera categoría sobre el incremento patrimonial que habría sido una condonación normal. Y de paso, generan devoluciones fiscales usando las pérdidas. Es un entramado complejo con un solo fin: burlar el sistema. Entonces, frente a todo esto, ¿qué significa realmente, bajo las nuevas reglas de fiscalización? Hablemos del nuevo artículo 59 del Código Tributario y las multas. Bueno, el marco sancionatorio de los artículos 97 número 1 y número 2 no deja espacio para titubeos. Penalizan implacablemente las declaraciones falsas. Y algo crítico es cómo se maneja el tiempo ahora. Vital. Monitorear los plazos de fiscalización es de vida o muerte. Si el SI te pide antecedentes y no respondes de manera oportuna, la inacción genera presunciones legales en contra de la empresa. O sea, quedarse callado te hace culpable por defecto. Si conectamos esto con el panorama general, la lección es clarísima. En el Chile actual, la planificación corporativa ya no se sostiene solo con contratos firmados ante notario. El papel aguanta mucho, pero el SI no. Exacto. La legalidad formal debe estar respaldada por sustancia económica pura y dura, documentar la legítima razón de negocios, mantener una auditoría impecable de los registros como el RAI y el SAC. Y conocer de memoria esa lista negra del catálogo de esquemas. Ya no son medidas opcionales, son estrategias de supervivencia corporativa. Y bueno, para ir cerrando este análisis, todo esto nos deja una reflexión bastante profunda en el aire, especialmente para quienes siempre buscan ir un paso más allá. A ver, ¿qué tienes en mente? Si observamos cómo la autoridad ha evolucionado, ¿no? De revisar simples matemáticas a analizar las verdaderas intenciones humanas detrás de una decisión empresarial. Sí, la psicología del negocio. Exacto. Pero, ¿qué pasa si hoy en día un algoritmo o un modelo avanzado de inteligencia artificial diseña una estructura corporativa perfectamente eficiente? Basándose solo en el análisis de datos puros. Claro, sin ninguna intención humana de por medio, solo matemática fría. ¿Cómo va a juzgar la autoridad tributaria del futuro esa razón de negocios? Es una excelente pregunta. ¿Terminará la ley tributaria juzgando la psicología de los algoritmos de las empresas más que sus propios balances financieros? Creo que es una idea fascinante para analizar y llevar a la próxima reunión de directorio. Sin duda, nos dejará pensando a todos. Y con esa interrogante nos despedimos. Hasta el próximo análisis profundo.